a todos. Saludo al pastor Carlos Eduardo, a todos los hermanos que han participado de este precioso devocional, también a nuestro hermano Nipul García, saludo especial a la hermana Diana, que me ha tenido en cuenta para esta parte. Solamente una aclaración, no soy pastor, soy un miembro de la iglesia en República de Israel. Allí está nuestro pastor hermano Víctor Hugo Casarán. Entonces, dándole gracias a Dios por este espacio tan maravilloso, hay un versículo en la palabra del Señor que está en Filipenses 4:4. Es el texto que deseo compartir con ustedes en esta hora y deseando que el Señor sea hablando y ministrando a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hermanos queridos, estar en la prisión en los tiempos bíblicos era considerado como estar en un lugar de detención temporal, mientras esperaban juicio o una ejecución de la sentencia, que normalmente era un castigo corporal, eh, una multa económica, el destierro o la muerte. La prisión no se concebía en sí como un castigo en sí mismo, sino como una etapa previa para estas instancias que les acabo de mencionar. Los prisioneros son vistos con desconfianza, vistos como personas peligrosas, deshonrados o personas que habían quebrado gravemente el orden. El preso era generalmente una persona marginada, un impuro, una persona que había fracasado. En la palabra de Dios se muestra que algunos hombres de Dios fueron llevados a la prisión. José, Jeremías, el profeta Micaías, Juan el Bautista, Pedro. Sin embargo, quien cambia y le da otro sentido, hermanos, a estar en una situación de prisión, de aflicción, de encierro, es el apóstol Pablo. Hay dos palabras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a esta situación. Una de ellas es una palabra desmoi, refiriéndose a estar en cadenas, en ataduras físicas. Por ejemplo, él dice en Filipenses 1:7, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y en esta palabra, en mis prisiones, está refiriéndose a esas cadenas físicas. Pero hay otra palabra que utiliza Pablo y es desmíos, refiriéndose, hermanos, a estar preso por causa de Cristo. Por ejemplo, en Filemón 1:1, él se describe en su presentación diciendo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O en Efesios 3:1, cuando se presenta en la carta diciendo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, nosotros. Y aunque estuviera en esta condición de estar en cadenas, mis hermanos, encarcelado físicamente, su mentalidad, su conexión, su dependencia de Jesús lo hace apropiarse de este evangelio de una manera tan distinta a la que nosotros pudiéramos concebir este evangelio, porque su razón de ser en Cristo Jesús es lo que Jesús había dicho de él cuando le dice a este otro siervo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Alabanzas al Señor. Esta convicción, hermanos y hermanas, que era
un instrumento escogido para llevar su nombre, el nombre de Jesús en presencia de gentiles, de reyes, y que habría de padecer por causa del nombre de Jesús, hermanos, lo hace ver, como vuelvo, insisto, en esta mañana, lo hace ver el Evangelio de una forma superior a la que nosotros estamos acostumbrados, con nuestras comodidades y a la vez con nuestros complejos, con nuestras situaciones, que se supone que estamos unidos a Cristo Jesús, que Él ha venido a morar dentro de nosotros, que a veces desmayamos, flaqueamos, nos volvemos como las olas del mar que vienen y van ante situaciones, nos afligimos y dejamos que nuestra vida se llene de angustias y temores. Pero hermanos, en esta mañana, la palabra de Dios para nosotros es que Pablo no se comportó ante la situación de aflicción y de prisión, como de pronto nosotros lo haríamos con nuestras forma de ser emocional, sino que en la cárcel, desde la cárcel, Pablo le dice a la iglesia, las cosas que me han sucedido han resultado más bien para el progreso del evangelio. Algunos predican a Cristo por envidia y por contienda, otros de buena voluntad. Algunos lo hacen pensando que me hacen estar más afligido en mis prisiones. Pero ¿qué pues? Dice Pablo. Alabanzas al Señor. Por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Cómo puede decir Pablo en la cárcel, en la prisión, está gozoso, hermanos, que se goza o que se va a gozar aún más? Pablo ya había conocido a los filipenses en el capítulo 16, el verso 11 de los Hechos, en aquella situación muy famosa, muy conocida por los lectores de la palabra, en el título del el pasaje de los Hechos, encarcelados en Filipos. Algunos lo recordarán en esta mañana. Porque después de estar Pablo realizando lo que se hace en la vida cristiana, después de estar predicando el evangelio, viviendo la vida cristiana, practicando la fe, después de comenzar a obrar en su fe y vivir una vida en santidad, hablándolo en el contexto de hoy, hermanos, porque eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer, a compartir la palabra, a vivir una vida entregada a la voluntad de Dios. Le vinieron situaciones y le vinieron dificultades. Y dice la palabra del Señor que rasgaron sus ropas, los azotaron con varas y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel y los metieron en el calabozo de más adentro y les aseguraron sus pies en el cepo. Hermanos queridos, ¿qué hace un cristiano cuando le ocurre una cosa de esta? ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría usted? Es lo que haríamos después de patalear y pelear y discutir contra los designios de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos palabras para justificarnos que no nos deberían ocurrir cosas por seguir a Jesús? Porque no debería ser este el resultado de la fidelidad. No debería ser este resultado de la vida cristiana, de practicar las buenas obras de nuestra fe. Hermano, Pablo era tan distinto. Pablo en esta mañana es para nosotros un ejemplo, no porque esté hecho él de otros materiales, ¿no? Y tenga otra forma física, y porque no era de pronto, su piel de pronto era de otra contextura, no, hermanos, él tenía claro que separado de Jesús no podía ser nada. Esta es la conexión con Jesús, nuestra dependencia con Jesús en esta mañana. Una convicción que nos hace decir que separados de Jesús, nada podemos hacer.
Seguramente se acordó de las palabras del salmista cuando dijo en el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. O en el Salmo 107, versículo 10, cuando dice, algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. En esta mañana está nuestro Dios que saca a los cristianos, a sus hijos, de las tinieblas, de la sombra de muerte. Aquí está en esta mañana el Señor que rompe las prisiones. Seguramente Pablo se acordó de ese versículo en el Salmo 102, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. Entonces, hermanos, es en Hechos 16:25 que se escribe una de las palabras más impactantes del testimonio de cómo vivir este evangelio en conexión con Jesús. Y estas palabras son, pero a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Oh, hermanos, en esta mañana el Señor está trayendo esta palabra extraña para nuestro entendimiento de que en la cárcel, que en la prisión, de que en situaciones que nosotros vivimos día a día, nos podemos sentir en prisión y podemos pensar que nuestra conexión con Jesús se empieza a quebrar un poco, hermanos. En esta mañana el Señor nos está mostrando el remedio, nos está mostrando la solución y la salida. En medio de esa situación, cantaban himnos a Dios. Oh, hermanos, en esta situación, ¿cómo puede haber gozo y regocijo? Porque es la palabra para nosotros en esta mañana, regocijaos en el Señor. Lo escribe Pablo estando en una condición de cárcel, en una condición de estar preso, de estar en aflicción, de estar en noches donde en esas cárceles diseñadas para que casi no haya respiración ni luz, Pablo se dispone a escribirle a la iglesia en una de las cartas que es considerada la carta más alegre. Las palabras más alegres de la Biblia están en Filipenses, escritas por un hombre que está conectado en una dependencia. La palabra gozo y regocijado se encuentran en cada capítulo a los filipenses, mencionándose en 16 ocasiones en toda la carta. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Filipenses 2:18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros con. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses 4:1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. ¿Qué podríamos aprender en esta mañana? Como nos decía ahorita nuestro hermano Enipul García, había que sonreírle a la vida. Dice que en el capítulo 1, hermanos, aprendemos a regocijarnos en el Evangelio. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué podríamos aprender en el capítulo 2 de los Filipenses? A regocijarnos en servir humildemente. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Alabanzas al Señor. Que aprendemos en el capítulo 3, hermanos, a regocijarnos en el sufrimiento, a regocijarnos porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, que muchos en esta mañana nos unamos a las palabras del apóstol. Nos olvidamos de lo que está atrás, hermanos, de los errores, de las situaciones difíciles, hermanos, de los inconvenientes con hermanos y hermanas. A veces nos condicionamos mucho la vida cristiana porque me miró, porque me saludó, porque me pusieron, porque no me pusieron, porque me tuvieron en cuenta, porque no me tuvieron en cuenta. No, hermano, nada de eso importa. Nosotros nos extendemos hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y que aprendemos en el capítulo 4 de los Filipenses, de esta carta que nos invita a regocijarnos en la ansiedad y en la escasez. Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta mañana estamos conectados en nuestra dependencia con Jesús. Podremos decir en toda situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos al Señor que ponga el gozo? Hermanos, es una expresión muy de pronto cristiana que ya le hemos perdido el sentido. Gozo, 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 yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el autor de la vida. Alabanzas al Señor. O ese corito que dice que el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Hermanos, y si el mundo no nos los dio, no nos los puede quitar. Pero si hay alguien en esta mañana que ha sentido que el gozo de vivir el evangelio se ha ido por diversas situaciones en esta mañana, yo creo que aquí está nuestro Jesús. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos en esta mañana y le decimos al Señor, Señor, permítenos estar en conexión contigo? Cuando estamos conectados con nuestro Jesús, entonces podremos hablar como Pablo habla, regocijaos en el Señor. Otra vez digo en esta mañana, regocijaos en el Señor. Señor Jesús, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Presentamos a todos los hermanos y hermanas que escuchan esta transmisión, Señor. No sé qué situaciones hayan en la vida de cada uno de mis hermanos o mis hermanas que podrían ser una comparación de estar en una situación de prisión o de aflicción o de cárcel, Señor. Pero en esta mañana, Señor Jesús, tú nos alientas, tú nos animas, Señor, a que todo lo podemos en Cristo Jesús. Permítenos, Señor Jesús, vivir y apreciar este evangelio de una forma distinta, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. Hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo aceptable, porque mañana no nos garantiza que tengamos vida. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. Iglesia del Señor, esta es